Primer tema, primer capítulo de los que tengo para desarrollar el impuesto a la equidad. Este es un tema relativamente sencillo, tranquilo. ¿Por qué razón? Porque ustedes recuerdan que el impuesto a la equidad surgió como un sustituto de la parafiscalidad. Usted ya no paga aportes al SENA, al bienestar familiar, ni aportes a salud, el 8,5% de los empleadores, y a cambio de eso paga el 9% de impuesto a la equidad, con tarifa de renta del 25%. Al fin de cuentas, sigue siendo cierto que el impuesto de renta tiene una tarifa nominal agregada de 25 más 9, 34. Solo que el impuesto de renta a la equidad, como ustedes lo recuerdan, surgió como un hermano del impuesto de renta. Ambos tienen similitudes, pero son distintos. Y por eso dijimos al comienzo, hace 2 años me refiero, dijimos, el impuesto a la equidad es un impuesto de renta, parecido pero no igual. Eran hermanos. ¿Por qué razón? Porque básicamente el impuesto de renta a la equidad es un impuesto plano, un impuesto de normas concretas, no de normas amplias. El impuesto de renta es de normas amplias. El impuesto a la equidad es de normas concretas. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes ven la manera como se liquida el impuesto, ingresos, costos, deducciones, observarán que se determinan los ingresos de manera concreta con unas características. Se determinan los costos y las deducciones también de manera concreta con unas características. Al punto que la determinación de la base del impuesto a la equidad se estableció señalando los artículos del estatuto que aplican al impuesto de renta a la equidad. Por eso digo, son normas concretas. Sucede que al analizar comparativamente los dos impuestos, claro, uno mira los ingresos, son muy parecidos, pero no son iguales. Solamente para citar un ejemplo, para citar, 2 palabras, no para citar de desparasitar o parasitar, no, para decirlo con un ejemplo. Los intereses presuntivos del artículo 35 del Estatuto Tributario. En el impuesto de renta, cuando una sociedad le presta plata al socio o cuando el socio le presta plata a la sociedad, se opera para el acreedor un interés presuntivo en el impuesto de renta. Pero esa regla que está contenida en el artículo 35 del Estatuto no cumple los atributos de ingreso para el CRE, razón por la cual usted hace su renta, le pone el interés presuntivo, pero no paga CRE. Así está perfectamente entendido y señalado. En materia de deducciones, para seguir con algunos de los ejemplos, en materia de deducciones se establece, por ejemplo, para el impuesto de renta, el fenómeno de la subcapitalización, que quedó incorporado al Estatuto Tributario en una norma que es el artículo 118-1. Cuando usted mira la lista de las disposiciones de gastos deducibles o no deducibles que tiene el CRE, no encuentra en la lista el artículo 118-1. Razón por la cual la subcapitalización no aplicaba para el CRE, aplicaba para renta, pero no para CRE. Recuerden ustedes que la subcapitalización es el fenómeno por medio del cual los intereses deducibles no pueden exceder préstamos que en conjunto y en promedio excedan 3 veces el valor del patrimonio. Si yo tengo un patrimonio de 1.000, pero tengo deudas de 5.000, el interés imputable al exceso de 3.000, 3 veces el patrimonio, no resulta deducible. Pero no resulta deducible de renta, sí resulta deducible del CRE. Estoy queriendo señalar en consecuencia que a pesar de que son hermanos, tienen diferencias, marcadas diferencias. Y en este caso, en el trámite del proyecto de ley, el Congreso fue advertido de que debería darse una mayor conciliación entre los dos impuestos. En lugar de ser hermanos, deberían volverse gemelos. Pero los gemelos de todas maneras tienen rasgos igualitos, pero tienen sus diferencias. Y así queda finalmente. Y por esa razón es que el primer cambio en el impuesto de renta a la equidad es que se establece que la subcapitalización le aplica al CRE.